El regreso de Elías. Escrito por Adrián Evans. Sección 3. Implicancias doctrinales de un sistema de pensamiento basado en el desempeño. En esta sección miraremos una serie de doctrinas que han sido distorsionadas o tergiversadas por el pensamiento basado en el desempeño. Esta lista no es exhaustiva, pero cubrirá algunos aspectos claves. Posteriormente deseo cubrir la mecánica de la justificación por la fe en forma más completa, definiendo y analizando los temas de la ley, el pecado, la justificación y la santificación. Veamos en esta primera parte el fundamento y pilar central de nuestra fe, el santuario. Nuestros pioneros adventistas consideraron la enseñanza del santuario como el centro neurálgico del entendimiento de nuestra fe. Note lo que Urias Smith dice en la Review Herald del 5 de agosto de 1875. Como quizás es natural, el enemigo de la verdad parecería más persistente en intentar agitar y confundir a las mentes en lo relativo al santuario, porque es la fortaleza de nuestro poder. Y Ellen G. White escribió en el Evangelismo, página 165. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Conflicto de los siglos, página 405, dice: el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Así como Dalila estaba determinada a encontrar el secreto de la fuerza de Sansón, así también Babilonia estaba determinada a encontrar la fuente de nuestra fuerza y cortar nuestros hermosos mechones de pelo, de dejarnos desaventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esto realmente ha sucedido. Las hijas de Babilonia nunca pueden entender la verdadera enseñanza del santuario por causa de los pilares fundacionales de la inmortalidad del alma y la observancia del sábado, los cuales intensifican el pensamiento basado en el desempeño. Las hijas de Babilonia, mientras profesan la justicia que es por la fe, no pueden vivir en el espacio que hay entre el altar del sacrificio y el altar del pacto. No pueden, no confían en el ministerio sacerdotal de Cristo para llevarlos completamente de un lugar a otro. No pueden vivir con la enseñanza de la expiación final, el juicio investigativo, la perfección de carácter y el cierre de la gracia. Todas estas enseñanzas, basadas en la doctrina del santuario, requieren un sistema de valor basado en las relaciones, un pensamiento basado en el nuevo pacto, para poder permanecer en ellas. Miremos ahora a cada una de estas enseñanzas y observemos por qué Babilonia no puede vivir con ellas. Expiación final o juicio investigativo. Cuando el hijo pródigo tomó conciencia de su condición de perdido, decidió regresar a su padre. Percibió lo suficiente del padre como para pensar que podía regresar, pero no lo suficiente como para percibir que sería aceptado como hijo, dado que afirmó que le preguntaría a su padre si lo aceptaría como uno de sus sirvientes. Lucas 15:19.
Él no tenía la fe como para creer que podía ser un hijo, pero sintió que podía ser aceptado como un sirviente. El hijo pródigo era aún legalista en su corazón, aún plagado por el pensamiento del valor basado en el desempeño. Esto también revela que él no conocía verdaderamente el carácter de su padre y de que estaba confundido respecto de la expiación, manifestado en su deseo por trabajar y ganarse mérito para con su padre. Cuando regresa al padre, éste le deja expresar su falta de valor, pero antes de que el hijo ofrezca su solución a la Agar, el padre lo abraza y le da la bienvenida como hijo. Es perdonado y reconciliado con el padre. Hacen una fiesta y el becerro gordo provee el símbolo del sacrificio para confirmar al hijo de que la expiación con el padre es segura y que los pecados de su hijo han sido verdaderamente perdonados. La historia no nos dice si el hijo voluntariamente aceptó su posición reinstaurada de hijo. Él vino con la intención de ser un siervo. Es posible que a pesar de que el padre lo había aceptado como hijo, el mismo principio que lo llevó a rechazar los ruegos del padre a que permanezcan en la casa la primera vez, podrían haber causado el rechazo de la aceptación por parte del padre como hijo. Esta situación podría darse si el padre lo veía a su hijo como un hijo, mientras que el hijo se veía a sí mismo aún como un siervo a causa de las cosas vergonzosas que había hecho. Podría no haber aceptado la filiación en su corazón, causando de esa manera que no se efectuara la expiación o reconciliación. ¿Cómo podría ser resuelta esta situación? Como familia judía, ellos hubieran observado el día de expiación en Jerusalén, cuando una expiación final es hecha por los pecados del año pasado y estos son completamente borrados. Mientras que el hijo había sido perdonado completamente por el padre cuando vino por primera vez a casa, su pecado no fue borrado sino hasta el día de la expiación. ¿Cuál es el significado de esto? El lapso de tiempo entre el perdón, expiación diaria, y el borrado de pecados, la expiación final, le dio al hijo el tiempo para apreciar la dimensión completa de su error y creer plenamente que ha sido perdonado. ¿Puede él realmente creer las palabras de su padre de que realmente es un hijo a la luz de todos sus fracasos? La recuperación completa del pecado es un proceso gradual. La toma de conciencia de nuestra pecaminosidad crece a medida que discernimos más y más la belleza del Padre. Mientras más precioso lo vemos, mayor es el examen de si creeremos que somos perdonados. Así, el juicio nos revela todos nuestros pecados para que sepamos si creemos que realmente somos perdonados. Si el Hijo no hubiese verdaderamente creído en las palabras del Padre, en el transcurso de su perdón inicial y en el día de la expiación, su sistema de pensamiento de valor basado en el desempeño y que estaba invisible, hubiese empezado a resurgir. Hubiese estado plagado de dudas respecto de si su padre realmente lo ama. Estaría resentido y temeroso del sarcasmo de su hermano. El tiempo entre el perdón inicial y el día de la expiación hubiese dado suficiente tiempo como para que el sistema de pensamiento de valor basado en el desempeño se manifestase y para que él tome conciencia de que no le creía realmente al Padre. Durante este tiempo, él tendría la oportunidad de aprender cómo realmente es el Padre y cuán amoroso y tierno es. A medida que aprende a amar a su padre, obtendría el coraje de creer realmente que él es un hijo, a pesar de las cosas malvadas que le había hecho a su padre. El día de la expiación da la oportunidad de buscar en los estratos invisibles del pensamiento basado en el desempeño y deshacerse de ellos. Gracias a Dios por el día de la expiación. Un hijo que en el pasado se acostumbró a hacer lo que quería mientras obedecía a su padre como un siervo, le perturbaría el día de la expiación, a menos que realmente hubiera aceptado su relación como hijo. Viviendo como un siervo,
buscando agradar a su padre para obtener méritos y aún llevando la carga de la culpabilidad de su pecado, haría que esos miedos resurgieran a través de adicionales pecados. Sin la seguridad de su condición de hijo, tiene que crear algún concepto de que le dé algún sentido de seguridad que en realidad tan solo proviene de una relación filial. Una doctrina de la predestinación, el cual destruye la necesidad y el sentido del concepto del día de expiación, parecería ofrecer la seguridad que busca. Inclusive puede expandir este enfoque con un concepto de justificación forense, basado en haber obtenido la justificación en la cruz, lo cual va tan lejos como hacer parecer el concepto de un juicio futuro como una negación blasfema de la cruz. O simplemente puede crear una doctrina no tan extrema de la justificación forense, que reduce el día de la expiación a simplemente una extensión del perdón original. Puede entonces acallar su conciencia y evitar enfrentarse con la examinadora inspección de su alma. Puede seguir siendo un siervo. Pero cuán triste es para el hijo no aceptar simplemente el amor del padre y descansar en su seguridad. Habiendo examinado su corazón con la finalidad de asegurar su alma respecto de su relación, podría humildemente y en gratitud ir al templo en el día de la expiación, creyendo en el amor y perdón de su padre y estando seguro de que sus pecados han sido borrados. El lapso entre la expiación diaria y la expiación final es una parte esencial del plan de Dios de escribir su ley en nuestro corazón. No solamente nos examina, sino que nos da la oportunidad de aprender a descansar en los brazos del Padre a la luz del examen y creer que realmente somos perdonados en todos los estratos de nuestros pensamientos. Dios nos examina, no para aterrorizarnos, sino porque nos ama y anhela que conozcamos la profundidad de nuestro pensamiento basado en el desempeño. ¿Por qué? Porque tan solo puede recibir hijos en su reino eterno. Porque los siervos siempre están buscando demostrar su valor y al hacerlo se enfocan en el yo, bloqueando el flujo de amor de Dios y generando ansiedad, miedo y autodefensa que manifiesta los principios del reino de Satanás. Como adventistas del séptimo día, nuestros fundamentos fueron establecidos sobre la creencia de que el evangelio del nuevo pacto está perfectamente basado en las sombras y los tipos del servicio del santuario del Antiguo Testamento. Considere la declaración de creencia sobre el santuario hecha en 1872. Dice lo siguiente: de que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios en el cielo, del cual Pablo habla a partir de Hebreos capítulo 8 en adelante, del cual nuestro Señor, como sumo sacerdote, es ministro. De que este santuario es el antitipo del santuario de Moisés, y de que la obra sacerdotal de nuestro Señor en conexión con este es el antitipo de la obra de los sacerdotes judíos de la dispensación anterior. Hebreos 8, 1 al 5. De que este es el santuario a ser purificado al final de los 2300 días, llamando purificación, tanto como en el tipo, al cierre del circuito de servicio conectado con el mismo, mediante el borrado y transferencia de los pecados del santuario que primeramente había sido trasladados por la administración en la primera parte, Hebreos 9, 22 y 23. Y de que esta obra, en el antitipo, comenzando en 1844, lleva un tiempo breve pero indefinido, al fin de la cual la obra de misericordia por el mundo es terminada. Esta es una declaración de los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día, creencia número 10. En 1887, Urias Smith escribió un resumen de 5 puntos respecto de lo que los adventistas del séptimo día entendían del santuario. Veamos. 1. De que el santuario y la administración de la dispensación mosaica
representaba en sombra el santuario y la administración de la actual dispensación cristiana. Hebreos 8:5. A pesar de que los pioneros recibieron luz respecto del santuario, la colocaron incorrectamente dentro de una visión dispensacionalista de los pactos. Este error fue impugnado por el mensaje de 1888 por Jones y Waggoner. Para más detalles sobre esto, lea Descartando los anteojos del pacto de Agustín. 2. De que este santuario y sacerdocio se encuentra en el cielo, semejante al primero, tanto como las cosas celestiales pueden reflejar las cosas terrenales. Hebreos 9, 23 y 24. 3. De que el ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, en el santuario celestial, está compuesto de dos grandes divisiones. La primera en la primera parte, o lugar santo, y en segundo lugar en la segunda parte, o el lugar santísimo. 4. El comienzo de su ministerio en la segunda parte está marcado por el gran periodo profético de los 2300 días, Daniel 8:14, y comenzó cuando estos días terminaron en 1844. 5. El ministerio que él ahora está desarrollando en la segunda parte del santuario celestial es la expiación, Levítico 16, versículo 17, la purificación del santuario, Daniel 8:14, el juicio investigador, Daniel 7 días, la consumación del ministerio o misterio de Dios, Apocalipsis 17, Apocalipsis 11, versículo 15 y versículo 19, el cual completará el trabajo de Cristo como sacerdote, consumará el plan de salvación, terminará el tiempo de prueba para la humanidad, decidirá cada caso por la eternidad y pondrá a Cristo en su trono de eterno dominio. Esto es de Urias Smith, Preguntas sobre el santuario, en la Review and Herald, 14 de junio de 1887. Emana claramente de estas declaraciones que nuestros fundamentos fueron establecidos sobre la creencia de que la expiación fue llevada adelante en 1844 para el borrado de nuestros pecados. Ellen G. White simplemente declara lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 325, párrafo 4. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así es, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Manuscript Release, volumen 10, página 157, lo dice también. Cuando Cristo, el mediador, rompió las ataduras de la tumba y ascendió a lo alto para ministrar por el hombre, primeramente entró al lugar santo donde, en virtud de su propio sacrificio, hizo una ofrenda por los pecados del hombre. Con ruegos y suplicaciones presentó ante Dios las oraciones y el arrepentimiento y la fe de su pueblo, purificado por el incienso de su propio mérito. Luego ingresó en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo y para purificar el santuario. Su obra como sumo sacerdote completa el divino plan de la redención al hacer la expiación final por el pecado. En el pasado, declaraciones como estas han confundido a las otras iglesias y los ha llevado a creer que los adventistas del séptimo día no creen en la expiación de la cruz. Esto es completamente falso. Vea lo que Ellen G. White escribió el 14 de junio del año 1900. Esto es del Your Introduction. Dice así: luego de que Adán cayera, Jesús ingresó en la obra de redimir al hombre. En cada parte su sacrificio fue completo, porque él podía hacer una expiación completa por el pecado. ¿Por qué es tan difícil ver a la expiación como un proceso que incluye la cruz y la obra de Cristo en el santuario? La palabra expiación fue una palabra inventada por William Tyndale para expresar reconciliación. Es decir, la palabra traducida como expiación es atonement,
en el idioma inglés, en el cual se escribió este trabajo, atonement, de donde viene atonement, que denota de un solo acuerdo o de un solo sentir, y es la palabra que William Tyndale inventó para describir la reconciliación. La expiación es el proceso de restaurar la relación entre Dios y el hombre. Es críticamente importante que cuando consideramos el concepto de la expiación, que nos preguntemos a nosotros mismos: ¿está nuestra visión de la expiación basada en el desempeño o basado en las relaciones? ¿Qué quiero decir con esto? Podríamos mirar el sacrificio de Cristo como el acto que Dios requirió que debía ser pagado con solucionar lo que el hombre había hecho para cubrir su erróneo proceder. Un concepto en la expiación basada en el desempeño podría fácilmente enfocarse en el acto de Cristo en la cruz como un proceso ritualístico para satisfacer al Padre por los pecados de la humanidad. Un acto a ser hecho y completado, y una vez realizado, todo ha sido completado y no hay nada más que hacer al respecto. Algunos aspectos de la teología protestante dan la impresión de que la expiación es esencialmente eso, un acto que debía completarse para la satisfacción de la voluntad divina. Sin embargo, la expiación colocada en el contexto de un sistema basado en las relaciones se enfoca en todo el proceso, de principio a fin, de una relación restaurada. ¿Cómo la cruz restaura esta relación? La cruz revela el inmenso amor de Dios y expone las mentiras de Satanás respecto de Dios. También revela la maldad en el corazón del hombre al matar al Salvador del mundo. La base de la reconciliación involucra una restitución de las correctas identidades tanto para Dios como el hombre. La cruz es la más poderosa demostración del corazón del Padre para sus hijos. Dios dice que estaba dispuesto a dar todo con tal de recuperarnos. Incluso corrió el riesgo de la pérdida eterna de su propio Hijo. Leemos en Deseado de todas las gentes, página 32. Permitió Dios que bajase su Hijo, como niño impotente sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. La revelación de semejante amor es el poder central de la expiación. Confronta a la raza humana con la realidad del verdadero carácter de Dios. La expiación hecha en la cruz es la demostración objetiva de que Dios nos acepta, tanto como el Padre corrió hacia el Hijo pródigo y lo abrazó. La expiación en el santuario involucra el proceso subjetivo de aceptar y creer completa y verdaderamente que somos hijos e hijas de Dios. Un punto de vista de la expiación basada en el desempeño a través de los lentes protestantes no ven la necesidad del elemento subjetivo en la expiación. Se conforman con aceptar el aspecto ritualístico de la aceptación de Dios. No siente la necesidad subjetiva de examinar su corazón y consecuentemente rechaza la expiación basada en el santuario. Nuestros pioneros establecieron una sólida plataforma para la doctrina de la expiación. Mientras hubo algunos que empujaron la expiación hacia el ministerio del lugar santísimo únicamente, el liderazgo abrazó los dos aspectos de la expiación, la de la cruz y la del santuario. Mientras que la Iglesia estableció una plataforma sólida, vivir la realidad de esta creencia en un contexto relacional ha sido un desafío. Durante el periodo que va en el año 1852 hasta 1888, Elena de White expresó el punto de vista que la Iglesia estaba en su estado de laodicense y que había perdido su primer amor. Un espíritu de debate prevalecía entre muchos ministros y los sermones eran a menudo secos como las colinas de Gilboa. Veamos estas citas.
Primeros Escritos, página 107, párrafo 1. Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. Otra cita, que es de la Review Herald del 19 de junio de 1888, dice así: «Cuán poca evidencia de la dirección directa y personal de Dios es dada en la actual condición laodicense de la iglesia. Los hombres se colocan a sí mismos en lugares de tentación, donde oyen y ven mucho que es contrario a Dios y perjudicial a su espiritualidad». El mensaje de 1888 desafió a la iglesia a aceptar el aspecto relacional de la expiación y a estar reconciliados con Dios y abrazar completamente su carácter justo. La iglesia tuvo dificultades en aceptar el mensaje y para la década de 1920 tuvo la influencia del fundamentalismo protestante que arrasó a los Estados Unidos. Observa lo que dice en la Review Herald del 26 de agosto de 1890. Veamos. Los que sienten su necesidad de arrepentimiento y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo tendrán contrición de corazón y se arrepentirán de su resistencia al Espíritu del Señor. Confesarán su pecado de rechazar a la luz que el cielo tan generosamente les envió y abandonarán el pecado que entristece e insulta al Espíritu del Señor. Ahora leeremos también, esto es de Materiales de 1888, páginas 703, escrito en el año 1890. Dice: «Querido hermano Olsen, el mismo testimonio cerrado envié especialmente a la conferencia de Ohio, pero el Señor me ha mostrado que los mismos males que fueron reprendidos en esa conferencia existen en las otras conferencias. Las iglesias están en necesidad de piedad personal y una experiencia mucho más profunda en la verdad y el conocimiento de Jesucristo. El espíritu de resistencia que ha sido exhibido al ser presentada la justicia de Cristo como nuestra única esperanza ha entristecido el Espíritu de Dios, y el resultado de esta oposición ha requerido la presentación de este asunto en una forma mucho más enfática y decidida, causando un examen mucho más crítico del tema, provocando un conjunto de argumentos que ni el mensajero mismo sabía, tan firmes, tan completos, tan integradores sobre este tema de la justificación por la fe y la justicia de Cristo como nuestra única esperanza. El tema ha sido traído ante muchas mentes. Lo triste de todo esto es que hubo quienes, teniendo que estar firmes en la clara luz de este tema, estaban trabajando del lado del enemigo en esta cuestión. En las décadas de 1930 y 1940, M.L. Andreasen desarrolló sus conceptos de la generación final en el contexto del día de la expiación. El énfasis de Andreasen en triunfar sobre el pecado y la perfección de los santos en el contexto del día de expiación y en relación al juicio investigador incrementó el peligro del pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño. El punto de vista de Andreasen movió poderosamente a la iglesia hacia la derecha y creció la tensión hasta la publicación del libro Preguntas sobre Doctrinas. Este libro empujó los conceptos adventistas de la expiación fuertemente hacia los principios evangélicos de la sustitución penal, una expiación basada en un evento que supuestamente satisfizo la justicia de Dios. Este énfasis en el tema de la expiación debilitó la plataforma adventista de la expiación final en 1844, colocándola en un plano oposicional, donde la expiación de la cruz es teológicamente antagónica a la necesidad de una expiación final. El intenso énfasis de Andreasen provocó tal tensión en la iglesia que, en el intento de corregir
Hombres como Desmond Ford desarrollaron una plataforma doctrinal que corrigió el exceso al punto de llegar a una total negación del mensaje del juicio investigador. El mensaje de Desmond Ford estaba fuertemente influenciado por el pensamiento evangélico. Sin embargo, el pensamiento evangélico siempre negará el concepto de una expiación basada en el santuario por causa de su énfasis en la sustitución penal. Sin embargo, la realidad es que la fuente de la expiación revelada en la cruz ha de ser magnificada y expandida en la expiación final de 1844. La doctrina de la justificación por la fe, así como es manifestada por la fe protestante, es apuntalada por la inmortalidad del alma, la cual refuerza la mentira de la serpiente de una fuente interna de vida. Dicha justicia no puede permanecer bajo el escrutinio del lugar santísimo. No pueden ingresar en la segunda parte. Su penetración en las escrituras no es lo suficientemente profundo como para comprender estas doctrinas dentro de un esquema lógico. La fuente de vida inherente en el protestantismo causa que rechacen inconscientemente el examen de la condición filial mediante la investigación. Inconscientemente permanecen legalistas pródigos en sus corazones y consecuentemente cambian el evangelio para poder permanecer siendo siervos, involuntariamente intentando ganar su salvación, mientras que al mismo tiempo objetan los esfuerzos para obedecer como intentos de ganarse la salvación, la cual correctamente afirman que no se puede ganar. Durante mi entrenamiento teológico, se me enseñó que la expiación final o el juicio investigador era algo que básicamente era un ritual de 5 minutos, dado que el énfasis de la expiación había ocurrido en la cruz. Aprecio el hecho de que mi profesor haya tratado de mantener cierto sentido respecto de la doctrina del juicio investigador, pero la expiación de preguntas sobre doctrinas puede tan solo proveer una apariencia de expiación final. En un nivel más profundo, creería que este punto de vista es una reacción al pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño, desarrollado dado el énfasis de la generación final de Andreasen. Siento una terrible tristeza por nuestra iglesia. Un enfoque relacional de la expiación, expresado a través de los lentes de la historia del hijo pródigo como fue presentado anteriormente, no presenta conflicto entre la expiación de la cruz y la del santuario. El segundo es un canal y magnificación del primero. Cree que una énfasis relacional habría prevenido las distorsiones a derecha e izquierda de hombres como Andreasen y Desmond Ford. El porqué del juicio investigativo se descubre fácilmente en la historia del hijo pródigo. Leemos en Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el hijo regresa a casa, él mismo se había juzgado y sentenciado a sí mismo. El padre no lo juzgó, sino que lo abrazó. Leemos en Lucas 15, 21 y 22. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre lo abrazó y lo vistió y libremente lo perdonó. Sin embargo, la autocondenación del hijo encuentra su eco en su hermano. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Lucas 15:30. La razón por la cual el juicio investigador tiene lugar es para satisfacer al hombre. La Biblia declara claramente que Dios y su Hijo nunca juzgan ni condenan a nadie. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Juan 12:47.
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si Dios no juzga a sus hijos, ¿por qué debe haber un juicio? Lucas 12:14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mateo 7:1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Cuando el hijo pródigo fue a su padre, se juzgó a sí mismo indigno de ser un hijo del padre. Se juzgó a sí mismo digno de ser tan solo un siervo. Ese espíritu de juicio necesita ser expuesto. ¿Cómo el Evangelio enfrenta estas cosas? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ofensa del juicio propio del hijo pródigo tiene que abundar y ser magnificado para que pueda ser revelado y confesado. Dios permite que se le presente como un juez, porque esto es lo que el hijo imagina que su padre piensa de él. El hijo pródigo tan solo se anima a esperanzarse que el padre condescenderá en darle la posición de siervo. Dios deja que este proceso abunde y sea magnificado para revelar lo que está en el corazón del hombre. Leemos en Testimonios para los Ministros, página 245, párrafo 2. Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de las amorosas características de un padre. Note que en la cruz, el Padre asume frente al portador del pecado los atributos del juez. Él, de hecho, no juzga, pero asume esa posición para que los hombres mismos puedan tener la certeza de que la expiación ha sido consumada. El asumir la posición de juez es magnificado y expandido en el juicio investigador. Para los hijos de Dios que realmente aceptan su posición relacional para con el Padre, comienzan a tomar conciencia que en el juicio deben triunfar sobre la condenación propia que ellos creen que existe en el Padre. Juan 8, versículos 7-9 dice: Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando vemos al Padre como Él es realmente, entonces dejamos de temer nuestro propio juicio y el juicio de los demás. Cuando el registro de nuestros pecados viene a nuestra mente, nos aferramos a la seguridad del amor del Padre y a lo que estuvo dispuesto a hacer para perdonarnos en la entrega de su Hijo. La vida perfecta de Cristo previene a cualquier persona de imaginar que sus pecados del pasado no son tan oscuros. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos debemos aparecer ante el tribunal de Cristo por causa de nuestra propia condenación y por todo el juicio que hacemos de los demás. Aquellos que rechazan la enseñanza del juicio de 1844 niegan el problema que existe dentro de sus propios corazones. Dios ha permitido que el juicio tenga lugar para sacar del hombre su propia naturaleza juzgadora
y animarlo a que acepte completamente el perdón libremente ofrecido. Aquellos que ingresan al juicio con la misma mentalidad que el hijo pródigo, rechazando ingresar completamente en una relación filial, serán vencidos de una convicción autocondenatoria y se sentarán en la silla del juicio contra ellos mismos. Aquellos que niegan el juicio investigador no conocerán su propia y verdadera condición y consiguiente necesidad ante Dios. Consecuentemente serán sobrecogidos con autocondenación cuando descubran su verdadero carácter en contraste con el carácter de Dios. En el sistema de valor basado en las relaciones, el juicio es nuestro ayo para llevarnos a Cristo y verdaderamente aceptar el perdón del Padre. El legado para nuestra iglesia es de que hoy mucha gente en nuestra iglesia ha abrazado el punto de vista evangélico de la expiación, lo cual afirma el concepto de que Dios demandó la muerte para satisfacer la justicia. No están preparados para enfrentar sus propias actitudes críticas, lo cual tendrán que hacer cuando se vean a sí mismos a la luz de la verdadera belleza de Cristo. Muchos adventistas tristemente hoy, junto con otros evangélicos, alaban de que cuando Jesús murió, arrojó nuestros pecados al fondo del mar en lugar de transferirlos al santuario celestial. Esto remueve el precioso examen del alma del día de expiación, que haría manifestar el fallido pensamiento basado en el desempeño y permitiría deshacerse del mismo, permitiéndonos estar ante la gloria de nuestro santo Creador. Para los adventistas que siguen el camino de Andreasen en el juicio investigador y la teología de la última generación, hay una sensación abrumadora de condenación. Dicha condenación tiene la potencial de dirigir a las personas a buscar el aspecto relacional del juicio, porque la enseñanza de Andreasen causa que el pecado de juzgar a los demás abunde. Hace la obra del viejo pacto de llevarnos a Cristo. Lamentablemente, mucha gente que camina por este sendero no serán capaces de soportar el juicio a causa de no haber podido abrazar el mensaje de la verdadera justicia por la fe de 1888, que le mostraría al Padre como alguien que no los condena. Un entendimiento relacional verdadero del juicio los habilitaría a enfrentar la totalidad de sus pecados y aún así confiar que el Padre los acepta. Una vez que han enfrentado sus pecados y se han negado a condenarse a sí mismos, entonces están listos para ser sellados. Como resultado, varios teólogos adventistas han atacado el juicio investigador por debilitar la seguridad de la salvación. ¿Por qué no pueden decir con David: Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren? Salmo 37:33. ¿Cuándo reconoceremos que para mucha gente en la iglesia el pilar central no está? Ese es el resultado de un pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño. Ahora consideremos la naturaleza de Cristo. La doctrina de la naturaleza de Cristo ha sido fuente de gran controversia dentro del adventismo, especialmente desde la publicación del libro Preguntas sobre Doctrinas en 1957. Como muchos libros ya han sido escritos sobre este tema, los citaré aquí para vuestra investigación adicional. Esta es la lista sugerida. Boletín de Sermones de la Conferencia General de 1895 por A.T. Jones. Cristo y su justicia por E.J. Waggoner. Tocado por nuestros sentimientos por J.R. Schurcher. Brevemente mencionaré de las Escrituras, el espíritu de profecía y nuestros pioneros, lo siguiente sobre este tema. Hebreos 2:14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles,
sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Primera de Juan 4, versículo 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ahora veremos citas de Elena de White. Deseado de todas las gentes, página 278. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansa en la tierra y cuya cima llega a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Medical Ministry, página 181. Tomó sobre su naturaleza libre de pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para poder saber cómo socorrer a los que son tentados. Ahora, de los pioneros, Cristo y su justicia, página 26, de E.J. Waggoner. No será necesario reflexionar mucho para comprender que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza del hombre a fin de poder redimir al hombre, tuvo que ser el hombre pecaminoso al que debió ser hecho semejante, puesto que es al hombre pecaminoso a quien vino a redimir. El camino a la perfección cristiana, página 26, de A.T. Jones. Pero para ser redentor debe tener no solo el poder, sino también el parentesco de sangre, y debe ser no solamente próximo, sino el pariente de sangre más próximo. Así, por cuanto los hijos del hombre que perdió la heredad, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Compartió con nosotros la carne y sangre en su misma sustancia, haciéndose así nuestro pariente más próximo. Por ello, puede decirse con respecto a él y a nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La naturaleza humana de Cristo fue el verdadero centro del mensaje de la justificación por la fe dado por Jones y Waggoner. Elena de White dice lo siguiente respecto de su mensaje en Testimonios para los Ministros, página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. En la publicación de preguntas sobre doctrinas, la Iglesia Adventista, sin discusiones previas ni voto, presentó un punto de vista de la naturaleza de Cristo inconsistente con el mantenido desde cuando los pilares de la Iglesia fueron establecidos. Tome nota de la siguiente declaración, que está en la página 20, preguntas sobre doctrinas. Él viajó por la tierra, fue puesto a prueba y tentado en todo según nuestra semejanza,
Sin embargo, vivió una vida totalmente libre de pecado. Suya fue una humanidad verdadera y genuina, una que debe atravesar las distintas etapas del crecimiento. Como cualquier otro miembro de la raza, estaba sometido a José y María, y era un adorador en la sinagoga y el templo. Lloró sobre la culpable ciudad de Jerusalén y sobre la tumba de un amado. Mostró su dependencia en Dios por la oración. Sin embargo, en todo esto retuvo su divinidad, el único y solo Dios hombre. Él era el segundo Adán, viviendo en la semejanza de la carne pecaminosa humana. Romanos 8:3. Pero sin una mancha de sus tendencias y pasiones pecaminosas. Notará que la palabra semejanza es puesta entre comillas. ¿Por qué tomar las palabras literales de la Biblia y ponerlas entre comillas para sugerir que son metafóricas o simbólicas en alguna manera? Él es presentado como una humanidad que tomó la debilidad corporal, pero no la degeneración moral de nuestra naturaleza humana. Luego se citan muchas citas de Elena de White para demostrar que Él fue sin pecado. No hay duda alguna de que Cristo fue sin pecado. Esa es nuestra única esperanza. Pero si Él no tomó la tuya y la mía, nuestra naturaleza, entonces Él realmente no nos alcanzó donde nosotros estamos. Sin embargo, Elena de White declara lo siguiente en Deseado de las Gentes, página 91, párrafo 3. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Note que Elena de White declara que Cristo tomó la degeneración moral, no la degeneración espiritual, sino el impacto del pecado sobre muchas generaciones, sobre las facultades elevadas, incluyendo el valor moral. ¿Por qué tuvimos que cambiar nuestra enseñanza de la naturaleza de Cristo? ¿Qué cambió en nuestra iglesia con anterioridad a 1957 que causó que se necesitara un cambio en la naturaleza de Cristo? Veremos esto en profundidad en un capítulo posterior, pero por ahora quisiera considerar porque un pensamiento basado en el desempeño no permitiría un Cristo en nuestra semejanza. Como hemos mencionado repetidas veces, la humanidad está infestada con la mentira de la serpiente. Ciertamente no morirás. Esta mentira ha encastrado en el corazón del hombre la creencia de que tiene poder o vida en sí mismo. La realidad es que no hay poder en nosotros. Es necesario aclarar un punto. El hombre no tiene un poder generativo, el poder de crear de sí mismo. El hombre tiene el poder de la voluntad, el poder de elegir, pero esta habilidad no debería ser confundida con el poder de la vida. Todo poder y vida provienen de Dios, pero cuando recibimos esto, pasa a través de la mentira de la serpiente en nuestras mentes y somos inconscientemente engañados en creer que es nuestro propio poder y fuerza. Un ejemplo de esto es nuestra constante tendencia a compararnos con los demás. Cuando a los demás les va bien, estamos en condiciones de regocijarnos en lo que Dios ha podido hacer en ellos, sin el sentimiento de que no hacemos lo suficiente por el Señor. Si predicamos o cantamos bien y nadie hace un comentario positivo, ¿por qué somos tentados y nos sentimos desanimados? Si fuimos inspirados por el Señor y recibimos sus dones y lo hicimos por Él, ¿por qué deberíamos ser tentados a sentirnos desanimados? Todas estas son sutiles indicaciones de la mentira, ciertamente no morirás, la cual podríamos haber mentalmente rechazado, pero que nuestra da evidencia de que todavía estamos siendo afectados por la misma. Esta mentira de hecho le da un poder activo a la naturaleza humana. Involuntariamente guía nuestro pensamiento a creer que cuando hacemos mal es algo que ha sido creado en forma independiente por nosotros mismos. Hace nuestra naturaleza activa.
La realidad es que la oscuridad es la ausencia de luz. No es un principio creativo, sino que un elemento pasivo. Esto significa que la naturaleza humana, en su estado caído, es pasiva, no activa y generadora. Basado en la definición de pecado dada por Elena de White, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio impugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Conflicto de los siglos, página 484. El pecado es una manifestación externa de un principio en pugna o en guerra por la gran ley de amor. La naturaleza humana tiene el principio en pugna, es decir, el principio es creado por la mentira, ciertamente no morirás, dando así fundamento al engaño de la independencia humana. No la manifestación externa del principio en pugna con la ley del amor. Si la naturaleza humana pecaminosa fuera activa, es decir, que crea el mal en forma inherente, entonces Cristo nunca podría haber tomado ese tipo de naturaleza. Pero si la naturaleza humana pecaminosa es un estado pasivo, entonces es claramente posible. Hemos mostrado vez tras vez que como iglesia no hemos eliminado el pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño. Consecuentemente, para permanecer consistentes, tenemos que removerlo o cambiar nuestra visión de la naturaleza de Cristo. Entonces, en lugar de nosotros cambiar, hemos cambiado a Cristo. ¿Por qué este cambio fue considerado necesario cuando el espíritu de profecía y el mensaje de 1888 deja abundantemente claro que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza caída? La expiación, así como la entienden las hijas de Babilonia, requiere el mejor sacrificio que pueda ser ofrecido para satisfacer la justicia de Dios. Si Cristo es entendido como siendo defectuoso por haber tomado sobre sí la naturaleza humana caída, esto podría negar su sacrificio. Por lo tanto, es absolutamente necesario que no haya mancha de humanidad caída sobre él. Este es el pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño de la expiación expresado en la naturaleza de Cristo. Cuando comprendemos que Cristo vino para revelarnos al Padre tal cual Él es, y de esa forma volver nuestros corazones hacia Él con confianza, lo más importante en relación con la naturaleza de Cristo es que Él nos entiende y sabe cómo enfrentar la naturaleza pecaminosa. Para poder ser un perfecto mediador con la finalidad de revelarnos al Padre, Él debe necesariamente encontrarnos donde estamos y no donde Adán estaba antes de la caída. Sin embargo, aquellos adventistas conservadores que mantienen la postura de la naturaleza caída de Cristo y protestan contra los cambios hechos por los autores de preguntas sobre doctrinas, deben también estar alertas, porque ellos también operan bajo un pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño. Una teología basada en la naturaleza caída de Cristo, en ese contexto, requiere que el hombre imite a Cristo y venza como un sirviente sin la garantía de la filiación. Esto frecuentemente lleva a la experiencia del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Un énfasis en los estándares y en hacer lo correcto lleva a la condenación de los demás por sus fallas. Las personas tienden a ser críticas en su actitud. En el pasado mi pensamiento ha sido tan solo basado en el desempeño. Consecuentemente, el tomar el punto de vista de la naturaleza caída de Cristo me llevó a enfocarme más en Cristo como mi ejemplo, más que como mi sustituto. Uno de mis profesores, en forma amante y cariñosa, trató de advertirme, dado que obviamente podía ver la paja en mi ojo, pero yo no podía ver la viga. De esa manera, un pensamiento basado en el desempeño de los
círculos conservadores empujará inconscientemente a una persona hacia el legalismo. Un legalismo del cual yo personalmente he probado y en el cual he vivido. Los elementos liberales de la Iglesia claramente pueden ver esto y con razón se oponen. La verdad es que la naturaleza de Cristo nunca será dulce mientras mantengamos un pensamiento basado en el desempeño. Como Cristo es verdaderamente Dios, así también Él es verdaderamente un hombre que es tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora consideremos perfección de carácter. Debería ser bastante claro a estas alturas de que la perfección de carácter es totalmente anatema para el pensamiento basado en el desempeño protestante. Todo el concepto de la perfección de carácter clama desempeño o logros. Y como destacamos anteriormente, la premisa protestante es de que tratar de guardar la ley es legalismo. En la próxima sección analizaré los conceptos del legalismo más completamente. Por ahora, miremos nuevamente los 5 niveles de típico pensamiento protestante. Esta estructura de creencia tendrá que torcer cada declaración de las Escrituras que hablen respecto de la victoria sobre el pecado. La fuente de vida inherente y el sistema de valor lo demandan. Ninguna de las iglesias protestantes que conozco enseña de que podemos tener una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa en este mundo. Simplemente no tienen la estructura doctrinal para apoyar dicha creencia. Basado en mi experiencia personal y estudio, la Iglesia Adventista está confundida en este tema. Hemos previamente discutido los temas subyacentes relativos a la perfección mediante los conceptos de la justificación por la fe. Los estratos o capas no detectadas previenen la libertad total de una victoria en Cristo. Actualmente, o cambiamos la doctrina de la perfección hacia una maduración y nos animamos unos a otros de que hacerlo mejor y Cristo suple lo que falta, o nos enfocamos en los pecados de otras personas para evitar pensar sobre los nuestros. Esto nuevamente tiene el movimiento de un péndulo. Hace 50 años atrás, la presión por la perfección era mucho más alta, y así también el desánimo y miedo. Estos sentimientos no constituyen a cristianos felices y santos. Pero dado que cedimos en el tema de la expiación y el juicio investigador ante los evangélicos, es inevitable que tarde o temprano haríamos lo mismo con esta enseñanza sobre la perfección de carácter. Como mencionamos anteriormente, si la expiación tan solo significa satisfacer la justicia de Cristo, entonces lo único necesario era la muerte de Cristo. La necesidad real de ser totalmente transformado viene a ser irrelevante. Para los adventistas que continúan creyendo en la victoria sobre el pecado, la confusión por la necesidad de hacer las cosas bien lleva a la gente a desanimarse o a culpar a otros por las razones por las cuales fallan. Durante mi instrucción teológica, uno de los profesores pidió que se pongan de pie aquellos que creían en la victoria sobre el pecado. De una clase de 16, solo 2 nos paramos. El profesor dedicó el resto de la clase para mostrarnos lo absurdo que era esa idea. Los conceptos de la perfección de carácter no han sido enseñados en nuestras instituciones de teología por muchas décadas. Habría tan solo un pequeño número de pastores que lo enseñan hoy en día. Es tan triste que sea de esta manera. Un correcto entendimiento de la fuente de vida y el sistema de valor hace de la perfección de carácter no solo una posibilidad, sino que también una gozosa certeza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! He escuchado a personas decir que pecarán hasta que Jesús venga, y me pregunto si están cómodos en vivir apartados de una relación íntima con Jesús,
y me pregunto si realmente les molesta todo el dolor que sus pecados le causan a su Salvador. Podemos tropezar y caer en el camino, pero justificar el pecado diciendo, pecaremos hasta que Jesús venga, no puede ser perfecto. Es muy triste. Una lectura simple de la Biblia es clara. Veamos. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Judas 1:24. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Segunda de Pedro 1:3-4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Podríamos agregar más versículos, pero para cualquier lector sincero es bastante claro. Aquellos que están atrapados en el pensamiento basado en el desempeño inconscientemente, torcerán estos textos hacia la obra objetiva de Cristo únicamente, y en que así es como Dios te ve a través de Jesús. Pero escucha al espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, página 98. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había nada en él que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Hechos de los Apóstoles, página 424. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Es maravilloso saber que cuando abrazamos un pensamiento basado en las relaciones, los mandamientos de Dios son 10 promesas y de que la victoria de Cristo es mía. Puedo estar en comunión con Él tanto como Enoc y Daniel lo hicieron en la antigüedad. Qué maravillosa esperanza es que puedo dejar de herir a mis amigos y familia por medio de Cristo que me fortalece.
Ahora consideremos el pastorado y la ordenación. En relación con los temas del juicio investigativo, la naturaleza de Cristo y la perfección cristiana, la Iglesia se ha enfrentado con realidades espirituales que son observables por el ojo humano. Ninguno de estos puede ser visto ni tocado por la Iglesia. Sin embargo, cuando entramos en los temas del liderazgo de la Iglesia y el rol de hombres y mujeres, ingresamos en un área muy concreta y literal. Desde su nacimiento, la Iglesia ha sido liderada y administrada por hombres. Pero en las últimas décadas, esta práctica ha estado cambiando y ante las demandas de igualdad está siendo revertida. Volveré sobre este tema en más profundidad en la sección 6, pero por ahora quisiera enfocarme en los temas del pensamiento basado en un sistema de valor por el desempeño y el rol de hombres y mujeres. Pensamiento basado en el desempeño demanda un avance a través de los rangos humanos. El tema de quién tiene las posiciones clave de autoridad ha sido un tema en la Iglesia cristiana desde su misma concepción. Marcos 10:37 dice: Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El pensamiento basado en el desempeño otorga valor a la posesión. A más alta la posición, mayor es el valor que la persona obtiene. Satanás mismo expresa este principio clave cuando declara en Isaías 14, versículo 13 al 15: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El pensamiento humano no contempla en forma natural un camino descendiente a la posición. Es generalmente el empuje arriba hacia la cumbre. Mientras más alto se llega, más grande es el sitio o el sentido de valor obtenido. En muchos casos, el resultado final de esto es que aquellos que son más inseguros y los que más falta de valor tienen son los más determinados en ascender a la cumbre. En el pensamiento basado en el desempeño, a menudo son los individuos más inseguros los que tienen las manijas del poder. Por eso dice en Daniel 4:7, de que Dios establece sobre los reinos a los más bajos o viles de los hombres. Este empuje para alcanzar las posiciones más altas no está limitado a la iglesia y las estructuras de negocios. Esto también ocurre en muchos matrimonios. El sutil forcejeo por el control. ¿Quién liderará y quién tendrá la última palabra? Todos nosotros hemos sido expuestos a este tipo de luchas. Este forcejeo es el afecto natural del pensamiento basado en el desempeño. El principio bíblico del liderazgo no puede ser comprendido ni apreciado por el pensamiento basado en el desempeño. El concepto bíblico del liderazgo está basado en el concepto de una fuente origen, de una salida canal. Dios es la fuente y ha estructurado las familias humanas y comunidades de una manera que permite el flujo de sus bendiciones ser compartida en un contexto relacional. El principio bíblico de la sumisión es colocarse uno mismo en la corriente de bendición. Dios ha creado dentro de la humanidad dos principios de simiente, fuente, generación, y cuidado, magnificación, crecimiento. El principio masculino es generador y el femenino es de cuidado, protección y nutrición. Ambos trabajan juntos para crear y desarrollar niños en un contexto familiar. Como el padre es el principio generador,
Él tiene la posición de liderazgo como la fuente a él, manantial de las bendiciones. Esto es lo que dice la Biblia. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para más información sobre este punto, sobre este asunto, vea el libro El Modelo Divino. Es este principio el que hizo que los patriarcas bendijeran a sus hijos. El Padre no solo imparte la simiente física, sino que también imparte la simiente espiritual. Las palabras de su boca, bajo la inspiración de Dios, siembran la mente de sus niños con un sentido de significancia, propósito y valor. Por eso dice la Biblia que la gloria de los niños es su Padre. Proverbios 17:6. Esta corriente de bendición que fluye de la fuente de Dios puede tan solo funcionar apropiadamente cuando la gente ve a Dios como la única fuente de vida y a su Hijo como el único canal para dicha vida. Si la mentira de la serpiente contamina nuestro pensamiento, el canal de bendición será roto. La instrucción de la Biblia sobre el liderazgo de la iglesia es bastante simple y evidente en sí misma. 1 Timoteo 3:1 al 5 dice: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor de una iglesia ha de ser el marido de una sola mujer. Los burladores dicen que esto debería ser leído como que el líder debería estar casado con un cónyuge. Y por supuesto que esa es la respuesta que el pensamiento basado en el desempeño demanda. El texto dice adicionalmente que debería gobernar bien su casa. Aquí Pablo hace referencia al texto de Génesis 18, versículo 19, donde las bendiciones espirituales prometidas a Abraham eran dependientes de un correcto ordenamiento de su familia y de su liderazgo responsable. Como el hombre representa el principio generador o fuente de las bendiciones de Dios para con su familia, esperaríamos naturalmente que ocupara la posición de liderazgo para derramar esas bendiciones sobre su familia. Si una esposa ocupa el lugar del líder del hogar, entonces la fuente de este manantial es colocado bajo el cuidador y protector, y esto distorsiona el canal de bendición. Los requerimientos para un pastor son de que deben gobernar o supervisar su hogar. Si la esposa gobierna en su hogar, entonces el canal de bendición es interrumpido. Note lo siguiente en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este texto establece el flujo de bendición. Este principio de fuente y canal hace urgente que el liderazgo sea reservado para el hombre, o el principio generador, porque la iglesia es una expansión del hogar. Para más sobre estos temas, vea la sección 6. En resumen, el empuje para hacer a las mujeres ancianas y pastoras está basado puramente en el principio de la igualdad en el desempeño. Si las posesiones laborales tuvieran valor y poder, entonces sería erróneo privar a las mujeres de las posesiones. Pero Dios no basa la igualdad en el desempeño. Él basa la misma en una serie estructurada de relaciones que preservan el canal de sus bendiciones. El hecho de que la mayoría del liderazgo de la iglesia hoy siente que es clave corregir la injusticia de no permitir a las mujeres ser ancianas y pastoras
sugiere que esos hombres y mujeres están siendo potencialmente cegados por el pensamiento basado en el desempeño. Desde una perspectiva mundana, estoy totalmente de acuerdo con sus deseos de igualdad, pero los caminos de Dios no son los nuestros. Su reino no opera bajo esos principios. El comisionar y ordenar a la mujer a posiciones de liderazgo le quitará a los hijos su gloria y desestabilizará la futura prosperidad de la iglesia. En Isaías capítulo 3, versículo 1 al 12, vemos el surgimiento de un liderazgo femenino como una señal de apostasía. Mucha gente dirá que no podemos encontrar hombres para tomar esas posiciones en la iglesia. Todo esto es lo que Dios dijo que Él haría si nosotros tratáramos de cambiar sus estructuras de bendición. En Isaías capítulo 3, versículo 1 al 2, Dios dice que permitirá a los buenos hombres ser reemplazados por un liderazgo masculino débil y luego reemplazado por mujeres que gobernarán sobre ellos. A pesar de la resistencia a la realidad bíblica del liderazgo masculino, el espíritu de Elías vendrá en estos últimos días para restaurar el sistema de bendiciones. Leemos en Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La restauración del liderazgo masculino es un elemento clave del fundamento para que las promesas espirituales hechas a Abraham sean realizadas. Génesis 18, versículo 19. Dicho establecimiento restaurará a los padres que necesitamos para que haya hijos fuertes que enfrenten y hagan retroceder a las fuerzas del enemigo. Ahora consideremos la palabra de Dios y la educación. En su nivel más elemental, la Biblia nos dice que el conocimiento envanece. 1 Corintios 8:2. La Biblia es el libro que contiene la fuente más grande de conocimiento. Este libro puede ser usado desde un pensamiento basado en el desempeño para hacerlo a uno muy poderoso. Creo que todos hemos visto amplia cantidad de ejemplos de maestros y predicadores que han usado el poder de su conocimiento para su propio beneficio. El estudio de la palabra de Dios es un proceso de educación y es una bebida letal cuando combinas un pensamiento basado en el desempeño en la educación con un pensamiento basado en el desempeño sobre la Biblia. Mientras que hay mucha gente que atraviesa las distintas etapas de las instituciones educativas y mantienen su humildad, hay otros que caen ante el intoxicante poder de la educación. El mundo occidental por completo utiliza la educación como medida de desempeño. El mismo concepto de los títulos y las calificaciones es inherentemente basado en el desempeño. Se hace referencia a menudo a hombres y mujeres como teniendo grandes intelectos y perspectivas, pero generalmente se expresa de una manera que los honra a ellos antes que a Dios, quien dio estas habilidades. Elena de White hace una declaración asombrosa y que requiere cuidadosa consideración respecto del énfasis sobre la grandeza intelectual de una persona. Vemos en Deseado de todas las gentes, página 190, párrafo 3. En la estima del cielo, ¿qué constituye la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, la jerarquía, el linaje noble, o las dotes intelectuales consideradas en sí mismas. Si la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior, es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje a Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por ningún hombre alguno. Pero si el don está
pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Lo que Dios aprecia es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. Juan era grande a la vista del Señor cuando, delante de los mensajeros del Sanedrín, delante de la gente y de sus propios discípulos, no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó a Jesús como el prometido. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. Como hemos mencionado anteriormente, son a menudo los individuos más inseguros aquellos que sienten la necesidad de obtener valor, los que están más determinados a tener posiciones de alta responsabilidad en la iglesia. Si como iglesia mantenemos nuestras posiciones más elevadas para personas con títulos académicos, habremos creado una debilidad que permitirá a los más necesitados e inseguros llegar allí. Dios ha colocado a sus siervos humildes en dichas posiciones también, pero mientras más estructuremos la iglesia basada en un reconocimiento al desempeño, más susceptibles seremos de ser liderados por pensadores guiados por el desempeño, quienes tomarán muchas decisiones sobre la operación y dirección de nuestras instituciones. Mi experiencia en nuestros colegios e instituciones me indica que hay muchos que están intoxicados con el poder de la educación. Personalmente, no he estado exento de este poder. Ha sido un desafío venir a un estado de sobriedad, sin lugar a dudas. Hay muchos en la iglesia que perciben estos peligros y de hecho abrazan las virtudes de la no educación. Sin embargo, esto es simplemente el reverso de la moneda. Necesitamos gente educada. Queremos a los mejores pensadores que no sean simplemente espejos de los pensamientos de otros hombres. Todo se reduce a los principios del reino bajo el cual operamos. Tomaremos nuestra Biblia así como se lee y seremos convertidos por ella, o convertiremos a la Biblia en una herramienta para hacernos poderosos. Finalmente, consideraremos la cuestión del sábado. El sábado es una de las instituciones menos entendidas de la iglesia. Desde el punto de vista del desempeño, esta enseñanza es un campo minado. Un ejemplo que me encanta incorporar en una charla que tenga con alguien respecto del entendimiento del sábado es preguntarles: ¿está mal nadar en la playa durante el sábado? Hay inmediatamente un coro de apoyo y de oposición a la actividad, pero mayormente en contra. Luego me gusta agregar un comentario diciendo que a veces es más seguro para mí estar en el agua con los peces que estar en la playa rodeado de personas que apenas están vestidos. Mucha gente tiene una lista de lo que está bien o mal basado en un estándar de desempeño artificial. Cuando no hay nada específico en la escritura, me gusta preguntar: ¿me acerca a Jesús o no? El sábado es una institución relacional. Consiguientemente, las preguntas relativas al sábado tienen que ser de carácter relacional. No queremos hacer del sábado una carga para nuestros niños con restricciones excesivas. Este es un tema difícil y requiere mucha oración y sabiduría, pero estoy seguro de que el Señor nos puede ayudar. En muchas instancias, para muchos, el péndulo ya se ha movido en este tema también. Las excesivas restricciones en el sábado y el pensamiento basado en el desempeño de las décadas de 1950 y 1960 ha llevado a mucha gente a ser muy laxa respecto del sábado y ha perdido toda su santidad. En una de las áreas donde vemos laxitud es en la operación de algunas de nuestras instituciones durante el sábado. También me cuestiono los vínculos entre nuestra empresa de alimentos y el patrocinio de jugadores de rugby y cricket que juegan los sábados. Promovemos a esta gente como modelos, sin embargo, hacen deportes los sábados
sin mirar la moralidad de algunos de ellos. ¿Se agrada el Señor con estas cosas? En el futuro, cuando el mensaje del sábado avance con gran poder, es muy difícil ver cómo alguien puede estar dispuesto a sacrificar todo por un día que tiene poca santidad. Hay muchas otras áreas que podríamos considerar, pero creo que el énfasis está hecho en que muchas doctrinas y prácticas de la Iglesia han sido afectadas por el pensamiento basado en el desempeño. En el próximo capítulo quiero mirar cómo determinamos nuestra creencia en el proceso por el cual demostramos nuestras posiciones, y esto nos guiará a nuestra consideración respecto de la divinidad.